Hola cinéfilo, volvemos a encontrarnos en esta, la primera noche del fin de semana, en nuestra cita habitual con el séptimo arte. Si estuviste la semana anterior, sabes que hoy nos acompaña nuevamente en el espacio de la entrevista el actor que junto a Teatro El Público nos regalara al inolvidable Calígula y a la extraordinaria Petra von Kant, el que diera vida al personaje de Nacho Capitán, entrañable personaje de la pantalla pequeña que todos recordamos con muchísimo cariño. Y seguro ya sabes que me refiero a Fernando Echavarría. Y no lo demoro más, porque como yo, debes estar ansioso de conocer más sobre su fructífera carrera. Te recuerdo que después estará Joel del Río con su comentario habitual y yo regreso al finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Momento de la entrevista, momento de privilegio porque nosotros vamos a seguir una semana más conversando con Fernando Echeverría, con uno de los actores, de los más grandes actores de la escena cubana. Muy buenas noches. Buenas noches. Fernando, gracias por estar aquí otra vez. Una vez más, y cuando estaba pensando que estaríamos conversando una semana más con Fernando, pero es como que tenemos que terminar porque Fernando tiene otras cosas a las cuales dedicarse que no es estar aquí en Te Invito al Cine. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo me deshago? ¿Cómo termino esta conversación hermosa e infinita con Fernando? Vamos a ver cómo hacemos y cómo en este tiempo que tenemos en el programa seguimos aprendiendo de él. Y creo que nos habíamos quedado en un momento en que tú hablabas de cuánto significó para ti profesionalmente la experiencia en el grupo Teatro Escambray. No, es difícil no hablar de teatro. Yo no sé si la conversación nos va a llegar hasta ahí, pero tuve la suerte y el privilegio absoluto de verte haciendo en el teatro con Carlos Díaz el personaje de Calígula. Y ese día entendí tantas cosas de este actor y es algo que tengo para siempre. Entonces es Gracias. algo, pero sé que no podemos detenernos en el teatro porque además Fernando tiene una filmografía importante. Fernando es un actor además muy conocido en la televisión que nos ha entregado. Vamos a dedicarle un momentico a la televisión. Vamos a hablar de estos directores, directoras de televisión con las cuales trabajaste y de la importancia para ti como actor de la experiencia en televisión, de cuánto te ha dado. Yo creo que sí, que es importante, es vital, sobre todo Sí. para un hombre o una mujer del siglo XXI. Los medios hay que dominarlos, hay que acercarse a ellos, hay que hacerlo. Aún en mi caso, repito que soy un animal de teatro, ¿no? Sí. Aún cuando yo apuesto por el teatro por encima de todas las cosas en la actuación, yo reconozco que es importantísimo. Incluso con mis estudiantes, yo se lo digo, no se apenen de decirme que tú prefieres hacer televisión o hacer cine. No te apenes en lo absoluto. Absoluto, Porque para nada. es que eso es lo que corresponde a tu generación. Ahora, yo sigo atado umbilicalmente al teatro. Para mí el teatro es algo inseparable, ¿no? Yo no puedo vivir sin el teatro. Sin embargo, como te decía al principio, el cine se acercó a flachazos siempre a mí, aún antes de graduarme. Claro. Y después de graduado, claro, empecé en el Escambray, además con el apoyo y la dirección de Sergio,
que era un maestro de los Claro. medios, hacer pequeñas cosas, versiones para la televisión de la emboscada, de los novios, y eso te va dando como un bagaje, te va dando herramientas para agradar los recursos expresivos para los medios, que no es lo mismo. Claro. Porque te dicen, no, es que tú eres actor de cine. No. Actor es No, actor. el actor es actor. Ahora, hay actores que dominan los recursos para el cine y para la televisión y no para el teatro. Claro. Hay otros que lo hacen a la inversa. Ahora, yo creo que tienes que hacerlo de manera que tú seas dúctil en cualquiera de los medios. Y en el caso, te repito, mío, el apoyo de Sergio en los inicios y después Mirta, en fin, toda la gente que ha pasado por ahí, ¿no? Xiomara, hasta los más recientes, Rudy, que es una persona con la que yo adoro trabajar. Su poética es muy particular y sé que no todo el mundo la entiende y no todo el mundo la aplaude, pero para mí es un hombre muy interesante, televisivamente, Claro. cinematográficamente hablando, y yo creo que eso uno tiene que aprender todos los días un poquitico de cómo gradar sus mecanismos para él. Tengo experiencias muy lindas. Y la televisión tiene que haber sido también un entrenamiento importantísimo Sí, profesionalmente. Sí, pero sin embargo no, estoy absolutamente seguro que todo el mecanismo de aprendizaje, de estudio que me dio el teatro, Claro. me permitió acercarme con mucha más celeridad a la estructura de los personajes, porque la televisión no te da mucho tiempo para trabajar. Es una trituradora. Estaba pensando en eso que tú me decías en algún momento de la entrevista la semana pasada, de esa minuciosidad con la que tú, como parte de tu personalidad, de tu manera de enfrentar profesionalmente, si eso te agobia un poco, la celeridad de la televisión con respecto a tu carácter, a tus rutinas, etcétera. A mí el trabajo siempre me agobia, me encanta pero me agobia, porque Ya. soy compulsivo con la calidad. Ya. Entonces, no es que todo lo que haga tenga calidad, eso lo definirán otras personas, pero sí me impongo siempre dar el máximo, según mis potencialidades, de lo que acepto, ¿no? Si hay un personaje que me interesa, si hay algo de entrada que no me interesa, no lo acepto, con la mayor delicadeza del mundo. Habrá otro momento, ahora no tengo tiempo, en fin. Y muchos se verán reflejados en esta confesión, pero si no me interesa, no lo hago. Ahora, cuando algo me interesa, yo trato de ir al fondo de eso, Claro. al fondo último, al final. Aún si es un reto. Extraordinario, que esos me encantan, además, que no tiene que ver con el tamaño del personaje, Claro, claro. o al revés. Yo creo que el tamaño del personaje no tiene que ver con la longitud. Claro, ni la duración en pantalla, Efectivamente, ni nada. puede tener 30 segundos y tú dices, Dios. Y es inolvidable, y eso sucede, sabes que Cuando tú sucede. ves a Viola Davis en Duda, Claro, tú dices, es una diosa. Es una y el diosa. personaje es así, es una diosa. lo es, lo Como es. Jeremy Iron o a Verónica Lynn, o tú dices, a Isabel, tú dices, son dioses de la actuación, ¿no? Son, ahora que los mencionas, son referentes tuyos Sí, para sí. tus estudios, Sí. para... Lo son. Brando, estos actores para mí tienen siempre hay como una dosis de conocimiento que es importante revisar todo el tiempo. ¿Sueles ver mucho cine? Me encanta ¿Sueles ir al teatro Kurosawa, como espectador? Me gusta mucho y cada vez soy más selectivo, pero incluso hasta de lo que no me parece bueno hay aprendizaje. Muchas cosas que aprender, absolutamente. Es decir, esto no debo hacerlo jamás, o esto no debo llevarlo por ahí. Claro. Incluso de lo mismo que uno hace. Después logro ver a veces cosas y digo, eso cuando lo vuelva a hacer, nunca puedo recorrer ese camino. Tengo que buscar otras vías. Increíble. En este espectro genérico en el que hay actores que son más dúctiles o que se sienten mejor o que les funciona mejor a ellos y con los espectadores. Estoy pensando, por ejemplo, en el drama, pero también en la comedia, en todo el abanico de géneros. ¿Prefieres alguno? No sé, ¿te ves haciendo un musical, por ejemplo? Con Bueno, esa voz hermosa, pienso que si
¿Te atreverías a cantar o a bailar o algo así? De hecho, Fernán? lo hice hace muchos Cuéntame. años, aún estando en el Escambray, y hice una versión no recuerdo cómo se llama esta señora que hacía Toki, que vivió en Ecuador. Yo tampoco lo recuerdo, No sé si pero alguien bueno. recuerda, Ana María Salas, puede ser. Puede Bueno, ser. me parece que está por ahí. Y ella tenía una versión de La Caperucita Roja para el teatro. Y Daniel Mena, un actor y que incursionó en la dirección para teatro infantil en el Escambray, me pidió eso y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué puede pasar? Que sea un fracaso, no se pone, o se busca otro actor que me doble, no pasa nada. Y por eso empecé. Entonces ahí, pues, tenía que cantar 4 o 5 números musicales y tal. Y me imagino que Y me debe ser divertía mucho. muy A lo mejor hice divertido. el gran ridículo, pero me divertí Tiene mucho. que ser muy divertido. Estoy pensando en cuál fue tu gran personaje, tu primer personaje así con protagonismo en el cine, ya que el cine es lo que nos ocupa en el programa. Has tenido la suerte de trabajar con importantísimos directores de nuestro país. Estoy pensando en Como la vida misma, Sí. que es una película de Víctor Casaus, pero que es heredera del proyecto de Teatro Escambray. Sí. Háblame de ese paso, de esa llegada al cine, de ese estar en el cine. Fernando tiene 30 y tantas películas Sí. en las que ha trabajado. La inmensa mayoría, desgraciadamente, bueno, uno no sabe nunca, no son películas nacionales o no son de esos grandes directores con los que estuve a punto de trabajar, como Titón o como... ¿Por qué? Porque fueron después cosas se diluyó, circunstanciales, claro. sí, circunstanciales. Porque hasta última instancia ya estaba ahí en punta y de momento, bueno, pues nada, varió la situación por razones de producción, no sé qué tal, en fin, no la hice al final, ¿no? Pero sin embargo tengo otras cosas con otros directores a los que estimo y respeto muchísimo. Ya de las últimas se hizo Inocencia, por ejemplo, Con Alejandro, que tienes un personaje, es que de lo más reciente que hiciste, sí, ¿no? Tengo cosas mucho más recientes con los nuevos, los jóvenes directores, que me encanta trabajar con los jóvenes. ¿Qué tal esa experiencia, Fernando? Muy linda, me parece que es muy buena. Yo creo que, de todas maneras, aprovecho aquí para decir lo que estamos hablando de cine ya. Sí. Yo creo que es algo que la academia tiene que enseñarle a los directores. Cómo tratar al actor, cómo sacarle al actor lo que él necesita que el actor dé, porque esa es su herramienta básica ¿Y qué de expresión. propondrías tú? Que el director, por ejemplo, reciba clases de actuación. Tiene que recibirla. Sí, está Meissner, hay tantas cosas valiosísimas de las que él puede asirse, herramientas que puede utilizar. Entonces yo siento que eso no se le está dando, por lo menos en la medida justa. Y es muy importante que cuando tú estés trabajando el director se acerque y te diga, este mecanismo es por aquí, tocar el resorte exacto para que tú puedas dar lo que él necesita en la escena. Eso es vital. Oye, porque muchas veces los directores, me dirás si te ha ocurrido, no se apoyan en la experiencia de un actor. Y yo me imagino que un director tiene a Fernando en el elenco de la película, de la obra, de lo que sea, y dice, Fernando es lo suficientemente profesional para... Y entonces el director como se apoya en eso y se olvida un poco del actor. Yo creo que hay un error craso. Uno cuando actúa lo ve desde la perspectiva del personaje. Ajá. Claro, uno ha estudiado la obra completa, tiene una idea de lo que quiere hacerse, ya hizo un trabajo de mesa con el director, pero siempre prima en tu cabeza la perspectiva del personaje. El director es el gran mago que arma ese espectáculo. Claro. Entonces yo tengo que confiar en que esa persona que está del lado de allá sea capaz de decirme, por aquí no, grada esto, bájalo, súbelo. Como decía Brando, no me dé más explicaciones. Digo, si lo subo, lo bajo. Pero por lo menos que te dé y tú tengas la tranquilidad de que hay alguien inteligente del lado de allá que te va a guiar bien. Claro. Entonces, cuando tú no tienes esa tranquilidad, siempre estás inseguro. Y eso no puede pasar en la actuación. No debe pasar, realmente no debe pasar. Has trabajado con importantes directores de nuestro país. Estoy pensando con Manuel Octavio, Sí. que lo tengo como referente de uno de tus primeros trabajos en el cine, con Víctor Casaus, con Sergio Giral, con Arturo Soto.
Y quisiera detenernos un poco en la película Pon tu pensamiento en mí. Fíjate, además estaba detrás de eso Virgilio. Es decir, porque la génesis del guión está en Virgilio. Está en Virgilio. Virgilio es, bueno, por Dios, ahí hay tela por donde cortar eternamente, ¿no? Pero en el caso de Arturo hay algo muy interesante, que es lo que hablamos ahora de la calidad del director como guía de actores. Arturo estudió actuación. Y entonces él tiene las herramientas para acercarte y decirte, mira, yo vi a Arturo acercarse a José Antonio Rodríguez y decirle, José, mira, yo quiero esto por aquí, por acá, por acá. Y tú crees que hay alguien más grande que José Antonio en la actuación. Es una cosa, es como Miravalle, ese tipo de actores que tú dices, Dios, hay que reverenciarlo, poner una alfombra roja donde quiera que él esté. Pero sin embargo tenía la inteligencia, la claridad de saber dónde quería llegar y pedirle, José, mira, por aquí, vamos a probarlo por acá. Claro, estoy que hacerlo con todo el respeto del mundo porque es alguien que ha demostrado históricamente una calidad y tiene una obra legada extraordinaria, pero eso no implica que tú no puedas acercarte y guiarlo. Entonces con Arturo pasó eso. Era un tema difícil, era una película complicada. Había que hacer una superproducción con muy poco dinero, que ahí Eric Grass y toda esta gente hicieron magia. Porque tú ves la película, tú dices, hay detrás un aura, una cosa, un ambiente extraordinario, casi medieval, una cosa bellísima. Convirtieron con 4 kilos, 3 telas y 2 palos, aquello en una cosa extraordinaria, ¿no? Y Arturo, en ese sentido, tenía una entereza, una seguridad, una directriz muy clara de dónde quería llegar. ¿Hay alguno de estos personajes, estoy pensando en el cine, que a ti te resulte especialmente, no sé si es entrañable la palabra, pero importante para ti? Estamos pensando desde los personajes que tienen menos presencia, porque estábamos hablando que no hay pequeños ni grandes personajes, hasta los más visibles en... Yo creo que los personajes son como los hijos. Uno los quiere. A todos se quieren un poquito. Quizás de una manera diferente a unos a otros, pero se quieren entrañablemente. Ahora hay cosas que significan particularmente por una razón u otra muy especiales. Yo recuerdo, yo hice con Félix de Broca, creo que esa Amazonía se llamó al final. Amazonía, sí, fue y yo creo que aquí no se vio. No se vio. Se hizo una sola exhibición, no sé. Una presentación especial. No puedo asegurarlo porque de eso no estoy seguro, ¿no? Pero mi única escena en esa película, que además es una escena extensa y en inglés, era con Jean-Paul Belmondo. Entonces fue como un regalo de los dioses, ¿no? Tú dices, bueno, darme el privilegio de trabajar con ese director y además con ese actor. Yo dije, esto es un regalo de los dioses. Tiene que haber sido muy interesante también trabajar con un director como Laurent Canté, cuando hicieron Regreso a Ítaca, una película que está sobre el guión de Padura, y un tema que increíblemente tú dices, bueno, ¿cómo un francés logra llegar a una realidad que forma parte de la vida de muchos cubanos, de una obra nada más y nada menos que de Leonardo Padura, y cómo transcurrió eso? Una película que lamentablemente no se ha visto todo lo que se tenía que ver. Yo creo que en el caso de Regreso a Ítaca es un fenómeno que tiene muchas aristas, ¿no? Muchas de las por donde cortar. Está el hecho de que está Padura, está Lorón, que ya es una institución él en sí, su manera de hacer cine, y está el hecho de que unimos actores... Sí, claro que sí. Por ejemplo, el privilegio de trabajar con Isabel, o con Pichi, o con Néstor, en fin, la química que se produjo ahí. Yo me imagino que tiene que haber sido un momento mágico. Sí, yo creo que eso también lo pone en un lugar especial cuando uno recuerda el trabajo en la película. Fernando, ha sido realmente maravilloso y qué pena que no podemos seguir escuchándote porque hemos aprendido mucho. Y es una cosa interesante, no solamente hemos aprendido de todas aquellas cosas que nos ha revelado en su trabajo como actor, en su trabajo profesional, sino también yo pienso que esta conversación con Fernando es como una especie de lección de vida. No importa cuál sea tu profesión, son algunas
algunos momentos que nos han ilustrado sobre la persona que es Fernando Echeverría, y eso también te lo agradezco muchísimo en todo cuanto nos has regalado en esta entrevista. Llegó el momento en que entonces sea Fernando el que nos invite a ver una película de su preferencia, y te lo dejo. Y por ser Fernando, además, le podemos permitir hasta 2 y 3. Bueno, si eso va por ahí, yo creo que en primera instancia yo no me canso de ver Apocalipsis Now. Para mí es una película... Es impresionante cómo Coppola es no. un director que siempre llega y llega con muchos de los invitados aquí, ya sea con El Padrino o con cualquiera de sus películas. Y después Kurosawa. Yo creo que Trono de Sangre, es que es un hombre con una capacidad de transitar sin traicionar sus raíces, de Shakespeare, por ejemplo, a la raíz asiática, esta cosa japonesa, con una maestría. Y ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace sin traicionar ninguno de los dos polos, no? Entonces, a mí me parece fascinante. Ese espectáculo visual que constituye el es grandioso, realmente. Kurosawa. Y volvemos a lo mismo, entonces son los referentes. Son los referentes. Son los referentes que necesitamos. Necesitamos saber de dónde venimos, qué hay detrás, qué legado tenemos ahí y de quién podemos aprender. Hemos una vez más aprendido a querer a muchos de los maestros de nuestro país, que los tenemos, y muy grandes actores que han formado actores como este que tenemos hoy siendo nuestro invitado. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Y ya saben que su recomendación es ir al cine de Kurosawa, ir a Coppola y a ver Apocalipsis Now. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Fernando. En los días en que se grabó este programa era prácticamente imposible pasar por alguna red social, cualquiera que ésta sea, Facebook, Instagram, la que fuera, y no tropezarse con el tráiler de lo que parece lo que parece que será una de las grandes películas de 2023, es decir, Napoleón, así se llama. Está el tráiler en todas partes, están los afiches, más bien los carteles, que es como se debe decir en español, y anuncios de todo tipo sobre esta película que va a dirigir el británico Ridley Scott y que va a protagonizar nada menos que Joaquín Phoenix, que tiene aura o tiene prestigio de ser uno de los grandes autores del mundo o de los grandes actores que ha parido Estados Unidos a partir sobre todo de su interpretación en Joker. Entonces el público está como en el borde de la silla esperando el estreno de Napoleón. Napoleón, que ha sido uno de los personajes más versionados en toda la historia del cine, y para los que estudiamos esta historia, la del cine quiero decir, pues es importante, hay que detenerse en la versión de 1927, que cambió la concepción de todo el cine histórico a nivel mundial y que cambió también el lenguaje del cine para este tipo de películas. Aquella Napoleón de Abel Gance, que luego descubrió Francis Ford Coppola y que demostraron la megalomanía de ambos directores. Porque para hacer este tipo de proyectos hay que ser un director megalómano o tener una especie de adoración por la grandilocuencia de las imágenes y de los personajes biografiados. En esto coinciden los 3 directores que hemos mencionado, Abel Gance, Francis Ford Coppola y finalmente Ridley Scott, que es el que dirige esta versión de Napoleón, cuyo tráiler está invadiendo las redes en este momento. ¿De qué se trata? Bueno, de la historia del hombre que cambió la historia y el mapa político de Europa a principios del siglo XIX. Según me enseñaron a mí en la secundaria, y lo recuerdo perfectamente, fue el hombre que confirmó el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia. Yo creo que aquel maestro mío estaba haciendo alarde de un marxismo un tanto de folleto, un tanto vulgar. Pero bueno, es posible que Napoleón haya sido ese uno de sus grandes logros, imponer el triunfo de la burguesía. Y como eso nos da materia para una película demasiado interesante, en esta versión de Ridley Scott, de esta biografía de Napoleón, se cuentan también los problemas de alcoba de Napoleón con la mujer que fue la mujer de su vida, Josefina,
que por cierto no siempre le fue fiel, según se sabe, y que él conquistó el mundo prácticamente para ponerlo a los pies de Josefina en una unión que finalmente fracasó. Todo esto lo cuenta la película, por eso es que lo estoy aludiendo yo, que finalmente fracasó, entre otras razones, porque, bueno, Josefina no le daba la gana de estar enamorada de Napoleón, con todo lo grande que era. Grande en términos históricos, porque de estatura se sabe que no mucho. Y ellos tampoco tuvieron hijos, de manera, y en esa época se pensaba que solo los hijos confirmaban a una pareja como unión. La película de Ridley Scott tiene que ver con la grandilocuencia, como decía ahorita, de esos enormes proyectos en los más diversos géneros que ese director nos ha entregado. Recordar que Ridley Scott tiene por lo menos 3 obras maestras indiscutibles en su filmografía, que son Alien, Blade Runner y Thelma y Louise. Sí, yo la considero una obra maestra también. Hay otras que son películas más o menos grandes, ha hecho todo tipo de géneros, ha cultivado todo tipo de géneros Ridley Scott, pero básicamente sus películas son o de ciencia ficción o históricas. Y en términos históricos también hay que decir que ya había trabajado con Joaquín Phoenix en Gladiator. Por cierto, Ridley Scott no para de trabajar, trabaja más que Spielberg. El caso es que todavía no ha estrenado Napoleón y ya está anunciando una segunda parte de Gladiator o de Gladiador. ¿Qué tienen en común todas estas películas de Ridley Scott? Tal vez se confirme lo que a él le interesa de todos estos personajes mediante el eslogan que le ha servido de promoción a Napoleón. Un hombre que salió de la nada y lo conquistó todo. Y algunos, la mayor parte de los personajes de Ridley Scott tienen como ese camino hacia el empoderamiento que él describe. Un camino al empoderamiento que está lleno de sacrificios y de pérdidas. El hombre, de todas maneras, ha demostrado, Ridley Scott, digo, que es un maestro del cine histórico, y no solo con Gladiator o Napoleón, sino con muchas otras películas como El Reino de los Cielos, una versión de Robin Hood que hizo, y qué sé yo. Son casi innumerables las películas históricas, algunas mejores que otras, de Ridley Scott. Así que a la espera estamos de Napoleón, que parece ser, están presentándola ya como una de las grandes películas del año 2023. Creo que podemos coincidir en que escuchar a Fernando Echavarría ha sido una clase magistral, no solo del oficio de actuar, sino también de la ética profesional y el trabajo del artista en general. Diversos han sido los personajes, siempre asumidos con gran maestría y rigor, incluso en roles no protagónicos. No en vano, recibió el galardón de Mejor Actor de Reparto en el concurso de la UNIAC en 1999, por la adaptación televisiva de la obra Aire Frío, dirigido por Mirta González. Y por hoy es todo, cinéfilo. Te espero el próximo viernes, siempre por la señal del canal educativo, al finalizar el noticiero, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.